Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. El ingeniero Luis Moquete, pasado presidente de la UNE, y un servidor, Héctor Cuevas, estaremos con ustedes conversando durante una media hora. En la tarde de hoy vamos a comentar el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República el pasado 27 de febrero. Es el último discurso del presidente en este periodo de gobierno y en el cual rindió un informe de sus logros. Obviamente que de sus logros, porque es un presidente en ejercicio que aspira a seguir en el gobierno, y lo lógico es que destaque las cosas positivas, que por suerte para todos hay muchas cosas positivas que hay que destacar, aunque todavía quedan algunas carencias. Una de las cosas que el presidente mencionó como positiva es el de la tanda extendida, la inversión en el área de educación. Debemos recordar que el presidente prometió que iba a cumplir con el 4% del Producto Interno Bruto invertido en educación preuniversitaria desde el principio, desde la educación básica y la educación secundaria, la educación inicial, y el presidente ha cumplido en términos generales con ese programa, aunque quedan pendientes cosas por hacer, porque la calidad de la enseñanza todavía no ha mejorado. Esa es una tarea pendiente de este gobierno, de los próximos gobiernos, porque eso requiere, ante nada, cambiar la calidad del profesorado e invertir en otros recursos. Pero también hay una cosa importante que el presidente se refirió y que también es positiva y es un logro, es el tema del 911. El 911 se ha iniciado en el país para facilitar el rescate, el auxilio a las personas que sufren un accidente o a las personas que están siendo víctimas de algún asalto, o las personas que están sufriendo, están cerca de algún incendio, algún hecho lamentable. Entonces, ese programa que se inició en la capital ha sido bastante exitoso, y es una manera de irnos acostumbrando a poder, mediante una simple llamada, solicitar el auxilio de diferentes departamentos oficiales. Yo creo que ese es uno de los grandes logros del gobierno, que si se continúa y se desarrolla, eso va a contribuir significativamente a mejorar, digamos, a reducir el nivel de inseguridad y a mejorar en mucho las condiciones de vida de la gente. Yo creo que eso es muy importante, en adición al tema de la educación. Hay cosas todavía pendientes. El tema de la economía, sabemos que ese es un gran aporte del gobierno, pero ya estamos acostumbrados a eso, porque cada cierto tiempo el gobernador del Banco Central habla de esos números, del crecimiento de la economía, del equilibrio de las finanzas públicas, de la estabilidad del dólar. Todos esos son logros muy importantes para cualquier país, para cualquier gobierno, porque los inversionistas se fijan mucho en ese detalle para decidir si invierte o no en el país. E inversión extranjera, inversión local, eso implica creación de empleo estables. Entonces, el equilibrio macroeconómico es fundamental para que un país pueda recibir inversión extranjera, y para que los nacionales que también tienen recursos también inviertan. Y creo que eso es uno de los principales logros del gobierno, que ha mantenido el equilibrio macroeconómico y ha mantenido la estabilidad de la tasa de cambio, porque en realidad la tasa de cambio se ha movido muy poco hacia el alza, aunque ha subido, pero ha subido muy poco, una cantidad prácticamente insignificante.
Recientemente tuve la oportunidad de reunirme con representantes de una empresa extranjera, suplidores extranjeros que visitaron el país, y ellos me comunicaron que prefieren invertir y hacer negocio en un país como este, que tiene estabilidad, que en otros países que no pueden señalar los mismos logros. O sea, este país tiene esa ventaja, y esperamos que se pueda mantener todavía por los próximos años, porque eso va a permitir que el país siga creciendo, y probablemente que en algún momento ese crecimiento se pueda distribuir entre toda la población. Pero para distribuir primero hay que crecer, y creo que por lo menos estamos logrando crecer, y esperamos que pronto se pueda empezar a redistribuir, que es una tarea pendiente. El ingeniero Moquete va a continuar hablando sobre ese mismo tema. Y muchas gracias. El presidente Medina enfocó algunos aspectos, por ejemplo, sobre la agricultura. Destacó que el país produce el 80% de los alimentos que consume. En la seguridad social, dijo que la cobertura de la seguridad había aumentado un 47% desde el 2012, en estos 3 años y algo. Supongo que ahí también se incluye el régimen subsidiado, porque el régimen contributivo no ha crecido tanto, porque aún hay mucha informalidad. También destacó el crecimiento del turismo de 8.9 y más de 5 millones de visitantes. Habló de una gran cantidad de proyectos turísticos que se vienen desarrollando en la costa este principalmente. Bueno, también se espera que el próximo desarrollo de la región suroeste, porque ya hubo un fallo sobre el tema de Bahía de las Águilas, aunque hubo una apelación donde hubieron algunas, muy reciente, ¿verdad? Hubo una apelación donde hay todavía algunas cosas que se ratificaron y otras se quedaron como definitivas, pero sí los títulos pasaron a mano del Estado. En cuanto a la revolución educativa, que es como lo llama el presidente Medina, que es lo que se ha hecho con el 4%, realmente eso lo conecta a él con el tema de la reducción de la pobreza, y pone de ejemplo una familia de 2 hijos que que están en la escuela, uno menor que está en una estancia infantil de la que se han construido recientemente, y el otro en la tanda extendida. Bueno, pues ambos reciben alimentación. El que está en la escuela también recibe, supongo que el bebé recibe pañales, pero el que está en la escuela recibe su uniforme, sus libros de texto. Se le alimenta, la madre queda liberada para ir a trabajar en algún empleo productivo, y también a esa familia, por enviar los hijos a la escuela, pues puede recibir una tarjeta solidaridad que además de una entrega de efectivo, también tiene los programas del bono gas y del bono luz. El presidente calcula todo esto en alrededor de 16,000 pesos de ahorro para esa familia. Eso obviamente influye en la reducción de la pobreza. Otro aspecto también que no había mencionado es lo que es aparte de la inclusión de una gran cantidad de personas en el régimen contributivo, también lo que es el programa de medicamentos esenciales, también que ayudan a resolver algunos problemas, urgencia médica. Yo creo que el presidente planteó muchas cosas que son ciertas, aunque hay algunas carencias, algunas debilidades que obviamente él no debería destacarlas, pero que hay que tomarla en cuenta. El tema de la deuda externa que ha aumentado, y el aumento de la deuda externa es
probablemente una de las razones para que tengamos nuestra estabilidad económica, aunque obviamente nos ayudó también la reducción de los precios del petróleo, que sirvió para reducir el subsidio que el gobierno debe darle cada mes a las distribuidoras de electricidad que tienen un déficit permanente, un déficit crónico. También tenemos el caso del tema haitiano, que hubo una veda que todavía está vigente al transporte terrestre de una serie de productos que exportábamos hacia Haití, y eso definitivamente afectó nuestras exportaciones, aunque con el crecimiento de la zona franca digamos que eso se ha equilibrado, pero son elementos que hay que tener presente y que están pendientes todavía de resolver, además del tema de la calidad de la educación y el tema de ampliar esos desembolsos, esos programas que el gobierno tiene para la área educativa, porque se inició ya con la tanda extendida en muchas escuelas, pero hay otras donde está pendiente, y también las estancias infantiles, que es, digamos, un paso sumamente importante, pero habrá que seguir invirtiendo todavía en eso para lograr cubrir una gran parte de la población infantil. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Un tema que el presidente mencionó y que ha causado algunos comentarios de sectores empresariales es el tema del pacto eléctrico, que a pesar de que debió firmarse y el presidente ha estado muy interesado en eso, que se firme antes del mes de mayo de este año, aparentemente por los comentarios del sector de diferentes grupos empresariales, todavía este tema está pendiente y no hay un consenso para que se firme. Probablemente se extienda, se prolongue, se posponga su firma para después del 16 de agosto. Como el ingeniero Moquete ha estado participando a nombre de la Unión Nacional de Empresarios en la discusión del pacto eléctrico, vamos a darle la palabra para que nos ilustre un poco sobre realmente cuál es la situación del pacto eléctrico y cuáles son las posibilidades reales de que se pueda concluir en un tiempo relativamente breve. Bueno, el presidente se refirió al pacto eléctrico durante su intervención y mencionó que se habían avanzado en alguna serie de consensos, prácticamente citó 102 consensos. Pero hay un tema con los consensos, porque esos consensos se arribaron en la fase 3, que era mientras
el tema se manejaba en las mesas de trabajo, pero cuando se fundieron los grupos en las asambleas preplenarias, los consensos, una gran parte se cuestionaron, porque las mesas eran de grupos afines, por ejemplo, mesa de distribución, mesa de transmisión, mesa de generación. Cuando se juntaron todos con los sectores sociales, con los sectores políticos y con los sectores religiosos también, ahí realmente hubieron muchos cuestionamientos y podemos decir que se está haciendo una reestructuración. De hecho, el presidente del CONEP citó prácticamente el día anterior al discurso del presidente que ya el pacto eléctrico iba a ser algo que se iba a firmar después de las elecciones. Hubo una convocatoria para estos días donde realmente la asistencia fue muy baja, que había convocado el Consejo Económico y Social. Este pacto debió firmarse para el mes de diciembre y después de diciembre y los primeros días de enero se hicieron algunas reuniones donde no hubo un acuerdo, y entonces se espera un cambio de la metodología, porque como dije anteriormente, al fundirse los grupos, ahí todos los acuerdos que se habían arribado se echaron lamentablemente. Esperamos que el Consejo Económico y Social ya tenga un plan para convocar, y yo pienso también que eso va a ser después de las elecciones, porque ya no hay un ambiente favorable para esas reuniones. El presidente también citó, entre otras cosas, que la planta de Punta Catalina, que habían llegado prácticamente todos los equipos y que él esperaba que para agosto de este año la planta estuvieran en un 92%. Realmente muy ambicioso quizás, pienso que, porque ya cuando uno habla de 92%, cuando uno está en la etapa de prueba, porque acuérdense que esta es una planta bien compleja y que requiere de mucho trabajo, así que yo no llamaría a que nos hiciéramos muchas ilusiones de que eso va a estar en enero del 2017. Yo pienso que tal como dice el ingeniero Moquete, el presidente fue optimista en relación con este tema del pacto eléctrico, igualmente con el tema de la planta eléctrica, las plantas de carbón de Punta Catalina. Creo que es un tema que va a estar pendiente todavía por algún tiempo, pero creo que debería dársele también celeridad a lo del pacto eléctrico inmediatamente termine el proceso electoral, por el hecho de que es un momento bueno donde el precio del petróleo todavía está bajo, y yo creo que el petróleo me da la impresión de que ya llegó a su tope hacia la baja. Creo que tocó fondo. Me parece que eso no va a seguir bajando el petróleo ya mucho, aunque se mantenga a los niveles actuales, pero no creo que vaya a bajar más el petróleo. Entonces sería bueno aprovechar un precio del petróleo bajo para discutir estos temas, porque la energía eléctrica se produce en gran parte con petróleos y derivados, o sea que es un elemento importante. Otro tema que está pendiente, aunque el presidente no se refirió, pero que es un tema pendiente de agenda para este gobierno y el próximo gobierno, es el tema fiscal. En algún momento hay que sentarse a discutir el tema fiscal, porque el gobierno necesita mejorar sus ingresos para cumplir sus compromisos y para evitar continuar el proceso de endeudamiento. Así que creo que además del pacto eléctrico habrá nuevamente que hablar del pacto fiscal, aunque no es un tema agradable en periodos electorales, porque probablemente ningún candidato quiere hacer referencia a ese tema, porque es un tema que implica que alguien va a tener que pagar, alguien se va a tener que sacrificar. Entonces ese tema siempre se pospone, pero
creo que debe ser de las primeras cosas a abordar por el nuevo gobierno, sea que el presidente actual continúe o que venga otro presidente. Ese es un tema importante, ese es un tema nacional, aparte de estar dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También es un tema urgente, importante, porque de los ingresos del Estado dependen una serie de programas que el gobierno tiene pendiente realizar, tal como mencionábamos en la primera parte. El tema de la educación todavía requiere mucha inversión en educación, y el tema de la salud. Hay una serie de demandas del sector salud, de los médicos y las enfermeras y de toda la población, para que el gobierno aumente sus gastos en salud. Entonces todo eso requiere de dinero, y ese dinero, la forma más sana de conseguirlo es a través de los impuestos. Aunque hay un escenario de cuestionamiento en muchas ocasiones del uso del dinero de los impuestos, pero se necesitan los dineros de los impuestos para poder abordar los programas que el gobierno tiene la obligación de abordar, como son salud, educación, y debemos agregarle también a eso el tema de la seguridad pública. Así que necesariamente tendremos que hablar de impuestos en el curso del año. No, y mantener esos programas también, porque son programas ambiciosos que drenan muchos recursos. Todo ese mismo, todo lo que la cobertura de la seguridad social, el tema de la huelga médica, que habrá que hacerle alguna, luego de lo que los invitaron a pactar, pues algunas concesiones habrá que hacerle. También hay una cosa, la tarifa eléctrica no se ha variado, a pesar de que el precio del petróleo está un 20% de lo que costaba hace 7 años, cuando se puso a 150. Sí, el petróleo ha reducido significativamente. Pero tenemos la misma tarifa de cuando el petróleo estaba a 150, o sea, la población en algún momento va a hacer un poco de presión para que le arreglen la tarifa. Es decir, que ese colchón de dinero que se está utilizando quizá para avanzar en algunas cosas, en algún momento no va a estar disponible. ¿Usted qué piensa, ingeniero? Bueno, así es. También está la demanda de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por un mayor presupuesto, y como todos sabemos, ya Petrocaribe no es la fuente de recursos que era hace unos años. O sea, necesariamente el gobierno tiene que asegurar recursos, y esos recursos tendrán que venir de los impuestos. Y en esa discusión del tema de los impuestos, no solamente es hablar de nuevas cargas impositivas, sino también de revisar el tema de las exenciones, que es lo que desequilibra en gran parte de los ingresos del gobierno, porque si todo el mundo pagara los mismos impuestos, y todas las empresas estuviesen sometidos al mismo régimen impositivo, probablemente los ingresos del gobierno serían mejores. Esa discusión sobre la revisión de las exenciones es un tema también pendiente que deberá abordar el gobierno después de las elecciones, independientemente de quién sea el ganador o el perdedor de las elecciones. O sea, eso es una cosa también mandatoria que no se puede seguir posponiendo. También hay un tema con el endeudamiento externo, que no sé hasta dónde se pueda seguir refinanciando el presupuesto complementario, o sea, el faltante del presupuesto. Ya prácticamente hemos tocado, el FMI acaba de anunciar que tenemos un 48%, ¿verdad? Un 48%, o sea, del Producto Interno Bruto representa la deuda externa. Eso es un número bastante alto. Anteriormente se hablaba de que el 40 era un número alto, pero estamos en un 48. Bueno, no tenemos tiempo para más, así que nos vamos a despedir de los amables televidentes
hasta la próxima semana, donde tendremos una edición más de nuestro programa La Opinión de la UNE. Muchas gracias.